Finalmente, corresponde dar inicio al 10º y último panel de este Congreso, titulado Retos para el sector energético en un contexto de cambios. Transición energética justa, ESG y cambio climático. Invitamos a la mesa a su moderadora, María Alejandra Garzón, y a los panelistas, Juan Miguel Cayo, Solange Cuadros Ramírez, Luis Bustos, José Antonio Barrera y Lenin Mayorga. María Alejandra Garzón es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera, petrolera y energética de la misma Casa de Estudios, doctorado en Derecho y Economía de la Universidad San Pablo CEU Madrid. Actualmente es la secretaria general de ACIDE y asesora legal para el Estudio Jurídico Internacional López Ibor Mayor Abogados. Juan Miguel Cayo, actualmente es CEO del Grupo de Energía de Bogotá. Además, se ha desempeñado como gerente general de Fénix durante 9 años y ha sido viceministro de Energía en el Ministerio de Energía y Minas y viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas. Solange Cuadros Ramírez es directora de Asuntos Legales y Cumplimiento en Hunt Service Company SAC. Solange ocupa el cargo de vicepresidenta del Comité Legal del Sector Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Obtuvo el título de abogada por la PUC y una maestría en Derecho por la Universidad de Duke, Estados Unidos. Luis Bustos es doctor en Derecho PhD por la Universidad Panamericana de México y magíster por la Universidad de Dundee, Escocia. Es además especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política por la Universidad Externado en Colombia. Actualmente se desempeña como profesor titular, docente, investigador y miembro del Instituto de Estudios en Regulación Minera, Petrolera y Energética de la misma institución. José Antonio Barrera, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Derecho de la Energía y Transición Energética por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos legales y regulatorios del sector energético. Ha desarrollado su carrera en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Lenin Mayorga, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y magíster en Derecho de la Empresa con especialidad en Regulación de Negocios por la PUC. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, GIDA. Docente en cursos de especialización en materia de inversión privada en la PUC y la Universidad ESAM. Actualmente se desempeña como asociado senior del área de infraestructura, APP y obras por impuesto en el Estudio Jurídico Muñiz. Dejamos en mano de la moderadora, María Alejandra Garzón, la conducción de este último panel. Bueno, muchas gracias y como no puede ser de otra manera, quiero empezar agradeciendo al comité organizador de este 7º Congreso ACIDE, en particular doctor Diego, Alberto, Ramón, Janine y a los miembros del Consejo Directivo de ACIDE por la magnífica organización de este Congreso. Bueno, nos corresponde el último panel y creo que este es un reto que asumiremos, de cerrar con broche de oro este congreso que ha sido magnífico y creo que todos estamos de acuerdo de la altura que ha tenido. Entonces, bueno, seguro que lo lograremos. Vamos a conversar nosotros de los retos que tiene el sector energético en un contexto de cambios. Cambios que creo que han sido ampliamente expuestos en los 9 paneles que nos anteceden y que una de las afirmaciones a las que podemos llegar es que hoy es impensable un sector energético en el cual no se analice con una relación interdependiente energía-clima, energía-justicia y energía-sostenibilidad, o quizá mejor energía-circularidad. Ayer el doctor Rodrigo nos mencionaba que a la transición energética debemos adicionarle una D, que era la D de la diferencia. Y pues además de estar de acuerdo con esa afirmación, creo que si lo ponemos en el foco de la geopolítica de la energía,
nos da ese campo en el que aparece el tan llamado, o la tan llamada más bien justicia, la transición energética justa. Una transición energética justa que reconoce diferencias. Diferencias, primero, desde una disponibilidad asimétrica de recursos. Tenemos recursos y reservas que dependen de la geología de los diferentes países, pero también unas diferencias en el consumo y el tipo de usuarios. O sea, no todo el mundo consume igual, no todo el mundo produce igual y no todo el mundo tiene las mismas reservas. Y la justicia se ve en esa diferencia y la transición energética justa precisamente debe reconocerlo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de una transición energética justa que pretende no dejar a nadie atrás, hablamos que además de una energía limpia, debemos también enfocarnos en garantizar una seguridad del suministro, porque de lo contrario, no solamente no tendremos una transición energética justa y sostenible, sino que podemos ampliar esa brecha y afectar el acceso a la energía. Entonces, en ese orden de ideas y para ir entrando en materia, actualmente se debate mucho de cuál es ese mix energético ideal y compatible, digamos, con los objetivos climáticos, con la sostenibilidad, pero también con la seguridad energética. Y aparece una de las fuentes que tal vez más hemos comentado en este congreso y es el gas. Y quiero empezar por preguntarle a Juan Miguel, en el caso de Perú y Iberoamérica, ¿cuál consideras que ha sido el papel del gas natural en la transición energética y si a hoy tenemos algunas lecciones aprendidas? Muchas gracias. Gracias a los organizadores por esta invitación. A ver, creo que vale la pena, y seguramente ya se ha dicho antes, mencionar que el Perú tiene una matriz energética bastante limpia. Gracias a la presencia de hidroelectricidad y el gas natural, ¿no? 90% de la generación eléctrica de este país se hace con agua y con gas. Entonces, cuando uno ve el ranking de emisores, digamos, de CO2 y gases de efecto invernadero en el Perú, uno ve que, por ejemplo, el uso de tierras tiene el 46% de las emisiones. El transporte tiene un 12 o 13%. Y la electricidad solamente el 6%. Entonces, es un punto de partida que vale la pena siempre tener en cuenta. El Perú tiene una matriz limpia y América Latina en general tiene una matriz bastante limpia. O sea, esta región no es una región contaminante en términos relativos a nivel global. Lo segundo que hay que mencionar es que Camisea llegó en el 2004 y marcó un antes y después. Se han cumplido 20 años, 21 años desde que llegó Camisea, y los ahorros que se han dado por la sustitución de gas natural que reemplazó al diésel, una serie de combustibles, y que ayudó a cambiar la matriz energética del país, ha sido inmensa. Se estima en algo así como 120.000 millones de dólares el ahorro acumulado gracias al uso de Camisea. Y eso de Camisea no se usa como todos quisiéramos. O sea, en el Perú se habla desde hace 20 años de la masificación del gas natural y la verdad, si uno mira la experiencia peruana en masificación del gas, a uno le queda un sabor medio amargo, ¿no? Porque salvo Lima, que es un caso sin duda de éxito, en parte la costa norte, en parte Ica, el Perú tiene una gran deuda con el interior del país, particularmente con la sierra y particularmente con el Cusco, que es la región productora de gas. Entonces, y lo que pasa es que en el Perú, y esto lo he dicho antes, el único modelo de masificación de gas que funciona es aquel en el cual tienes un puñado de grandes clientes ancla que subsidian de alguna manera a los cientos de miles de pequeños usuarios residenciales y comerciales, que consumen muy poco y que por sí mismos harían inviable el tendido de ductos y redes. Lima, lamentablemente el Perú tiene un problema endémico, que es el centralismo. O sea, casi toda la industria de este país está en Lima. Y por eso es que en Lima ha sido exitoso
ese modelo de masificación. En la sierra, lamentablemente, casi no hay industria y, por tanto, ha sido muy difícil llevar a cabo la masificación. De hecho, el famoso proyecto 7 regiones, que implicaba llevar el gas a las 7 regiones de la sierra sur del país, fracasó en 2 oportunidades cuando quiso ser licitado por Proinversión. Y recién ahora, a través de una iniciativa de Cálida, que de paso pertenece al Grupo Energía de Bogotá también, en parte por lo menos, se está logrando llevar el gas a las regiones del sur mediante la ficción de crear la ficción de que las 7 regiones son parte de Lima y por tanto se benefician de ese subsidio cruzado al que hacía referencia. De hecho, uno de los obstáculos para la masificación del gas ha sido la distorsión de precios relativos que existe y el hecho de que no existe una tarifa nivelada. El año pasado, o este año, se trató de meter en el Congreso un proyecto de ley de tarifas niveladas que finalmente fue aprobado, pero con un umbral de elegibilidad muy bajo, que prácticamente lo vuelve, tiene un efecto casi nulo. Lo que hace la adenda de Cálida con las 7 regiones es crear tarifas niveladas por contrato, ya no por ley, ¿no? Pues, repito, ese es el único modelo que funciona. Entonces, creo que la región ha avanzado en el uso del gas. Argentina y Bolivia fueron siempre productores naturales de gas, pero tuvieron modelos muy nocivos de desarrollo de gas que hicieron que en el caso de Bolivia se volviera importador y Argentina estuviera a punto de importar en la etapa anterior. Dicho esto, simplemente quiero terminar diciendo que para el desarrollo de gas se requieren algunas condiciones mínimas, fundamentalmente regulatorias y contractuales. O sea, se requiere tener predictibilidad de qué va a pasar con la disponibilidad de gas pasado el 2040. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad y los precios de transporte de gas pasado el 2034? Y lo que dijo en el panel anterior la doctora Forno, respecto a la predictibilidad regulatoria. Hoy día existe lo que yo llamo una tómbola regulatoria. No se sabe cuál va a ser la fijación tarifaria de los próximos 4 años, no se sabe cuáles van a ser los criterios del regulador para supervisar y reconocer inversiones, y eso creo que le hace mucho daño al desarrollo del gas y la masificación del país. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y las ideas. Creo que son lecciones aprendidas aplicables no solo a otras fuentes, sino también a otros países de la región. Bueno, continuando con el tema del gas, quisiera preguntarte ahora, Solange, ¿qué papel debería desempeñar el gas natural en la transición energética y cuáles crees que son los beneficios y riesgos para el Perú e Iberoamérica de apostar o no por él? Gracias, Alejandra. Buenas tardes con todos. También me sumo al agradecimiento de la comisión organizadora para participar en este panel. Bueno, es conocido que Perú y varios países de Iberoamérica cuentan con grandes reservas de gas natural, lo que claramente significa una ventaja significativa. El gas natural tiene una serie de beneficios, creo que a lo largo del día de ayer y de hoy se han mencionado, pero yo quisiera rescatar 3 principales. El primero, que a nivel global, el gas natural ha demostrado ser una alternativa eficiente, limpia y menos contaminante frente a otros combustibles fósiles, ¿no? Específicamente diésel y carbón. Y ello permite una reducción de emisiones a corto y mediano plazo, lo que ciertamente además contribuye con el cumplimiento de las metas país en los compromisos de cambio climático que muchos en la región han adoptado. En segundo lugar, apostar por el gas natural es brindar seguridad energética. Esto permite que no solo se dependa de una fuente, sino que permite una diversificación, lo que ciertamente fortalece la estabilidad del sistema energético. Y como tercera principal ventaja,
el gas natural permite respaldar la integración de energías renovables intermitentes, específicamente la eólica y solar, que también se ha mencionado previamente, lo que aporta además confiabilidad al sistema. Yo creo que el gas natural no tiene como función reemplazar a las energías renovables, sino por el contrario, darle flexibilidad operativa para que éstas ingresen de manera escalonada. Con lo cual el gas natural no solo es un puente para la energía renovable, sino también un respaldo. Todo ello posiciona al gas natural como un aliado importante, estratégico para la región. Primero porque fomenta la descarbonización, impulsa la resiliencia del sistema y facilita el ingreso de otras energías limpias. Claramente, cada país tiene su propia realidad, y eso es algo que también se ha mencionado previamente, ¿no? Cada país tiene que diseñar su modelo de transición en función de la realidad y las fortalezas que tiene. Ciertamente, hace algunas semanas, los gobiernos de países nórdicos, seguramente lo vieron, eso está en la web, Finlandia, Noruega, Suecia, emitieron un pronunciamiento en el que daban su posición de cómo se debía manejar los altos costos de los precios de la energía que se vienen discutiendo en la Unión Europea. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que estos países ponían sobre la mesa la importancia del principio de determinación de cada país respecto de su matriz. Cómo es que cada uno de ellos tiene el derecho de poder definir en base a su realidad cómo afrontar la transición energética. Y en el caso de Perú, como se ha mencionado previamente, tenemos una matriz bastante limpia, basada en energía hidráulica y térmica, y acá, digamos, cobra mucha importancia el proyecto Camisea, que mencionó, cuyos beneficios María Julia ha explicado bastante a detalle y que también hace un momento mencionaron. Creo que es sumamente conocido la importancia que ha tenido el proyecto para la generación de electricidad con gas natural. Y específicamente yo quisiera compartir con ustedes la experiencia positiva que hemos tenido con el gas natural licuado a través de camiones. Si bien coincido con Juan Miguel Cayo, claro que sí, que lo ideal es tener redes de transporte y de distribución en todo el país, lo cierto es que eso todavía no es una realidad en el Perú. Hoy tenemos un sistema de transporte, hay dos ductos, el de TGP y el Perú LNG, y en el año 2018 la empresa Perú LNG decidió apoyar a la masificación de gas natural en el país a través de una construcción de una estación de carga de gas natural licuado. Como ustedes saben, el gas natural seco puede transformarse a un estado líquido y a través de ello cargarse en camiones cisterna para poder llevar la masificación a diferentes regiones al interior del país. Cuando en el 2018 inició la operación, la estación de carga tenía una bahía y se podían llenar hasta 18 camiones cisternas por día. Y eso permitió la masificación a través de las concesiones de distribución por redes de ductos en la zona norte y la zona suroeste del país. En el año 2023, la empresa decidió seguir apoyando la masificación y duplicar la capacidad de la estación de carga, de modo tal que ahora se pueden cargar hasta 36 camiones día y llevar el gas natural licuado a diferentes partes del país. A la fecha, Perú LNG viene analizando la posibilidad de incrementar nuevas bahías, justamente para seguir apoyando esta iniciativa que es tan importante en el Perú. Yo quisiera además mencionar, por el lado de riesgos, que es una realidad que el gas natural es un recurso finito, llega a una cierta maduración en los campos y los yacimientos empiezan a declinar, eso es innegable. Sin embargo, aquí el Estado tiene un rol muy importante, porque justamente a través de las diferentes políticas que puede emitir, puede fomentar que se siga dando exploración y con eso se renueven las reservas. En suma, el gas natural es un aliado estratégico en la región, claramente implica una visión a largo plazo, pero también tiene grandes beneficios en todos los países. Muchas gracias por esa identificación tan clara de los principales beneficios y riesgos.
Y pues teniendo ese panorama, me gustaría preguntarte, José Antonio, si crees que en el caso de los hidrocarburos, ya más en general, se presenta entonces una redefinición del rol que estos deben tener en el contexto de la transición igualmente en Iberoamérica. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias al comité organizador por este evento, por la invitación. Es un gusto para mí que la CIDE este año se realice aquí y quiero contestar la pregunta, y lo veo usted, doctor Manuel Acuña, y me acuerdo mucho del primer ACIDE en Monterrey, cuando se comentaba sobre los primeros casos de transición energética, el concepto de transición energética, y yo llegaba y decía, ¿y qué es transición energética? Si en el Perú estamos todavía con problemas de los combustibles líquidos. Y recuerdo claramente que exponía un caso de inventarios de combustibles líquidos que lo comentó Luis Vázquez ahora en la mañana, y es un problema que todavía no se resuelve. Han pasado 7 años y seguimos en la misma situación. Se aprobó una norma de la ley de la Agencia de Inventarios de Combustibles, y una de las cosas que nosotros luchábamos cuando discutíamos el tema de inventarios en combustibles líquidos era la famosa fórmula de las existencias medias y mínimas, que se discutía a los 15 y los 5 días. Conversaba con gente del ministerio y lo que me comentaban era que en función de la norma que acaban de aprobar, van a seguir manteniendo la misma fórmula de los 5 y los 15 días. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 7 años? No ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál va a ser el rol de los combustibles líquidos? Pues yo creo que tenemos combustibles líquidos para rato en el Perú. Siempre lo conversaba con el doctor Íñigo del Guayo y él me decía, tú y el sector petrolero, sí, es que la verdad vamos a continuar todavía con los combustibles líquidos. El Perú es rico en recursos energéticos y los combustibles líquidos, por más que se le vea como el patito feo en la transición energética, al final también necesita que haya explotación de gas natural, porque los líquidos del gas natural alimentan a los combustibles líquidos. Y esa es una realidad. En ese sentido, creo yo que es muy importante que sea el Estado el que deba organizar eventos como este. No hay casi ningún evento donde el Estado organice y se ponga a discutir qué es lo que viene o qué es lo que va a suceder a futuro. Cuando se pregunta sobre cuál es el rol de los combustibles, debería ser muy sencilla la respuesta, porque uno debería ir al Ministerio de Energía y Minas, entrar a la página web y ver cuáles son los compromisos que el Estado ha firmado en fase de la transición energética y cuáles son los pasos hacia el cumplimiento de esos compromisos. Yo pongo un ejemplo muy claro. El 2006, y lo comentaba ahora en la tarde, en el 2006 se aprobó una ley en el Congreso que decía que se tenía que reducir la cantidad de plomo, de azufre en los combustibles, de 5.000 a 50 partes por millón, en el 2006. ¿Qué decía la ley del 2006? Que a partir del 2010 esto era aplicable. La ley cayó de sorpresa a las refinerías. Cuando las refinerías empezaron con ese proceso de transformación y reingeniería para poder cumplir en ese objetivo, a partir del 2012, 2013. ¿Y qué hacía? La refinería privada se miraba con la estatal. Si tú no te mueves, yo no me muevo, porque yo no voy a ser el único que va a hacer inversiones para que luego tú sigas comercializando combustible contaminante. ¿Cuándo empezó el proyecto la refinería privada? En el 2012, 2013. ¿Cuándo se inauguró? 2018. ¿Cuándo se inauguró en el caso de la refinería estatal? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, es una locura. Y entonces, con esa política que tiene gobierno tras gobierno con la empresa estatal, pues me pregunto yo a mí, ¿cuál es el rol que va a tener los combustibles líquidos en los próximos años? Si no hay absolutamente nada escrito, hay compromisos firmados, hay normas que se han aprobado, todo el mundo habla de la descarbonización, y tenemos una refinería que se han invertido más de 6.000 millones de dólares y ni siquiera funciona. Y el gobierno que entre no va a dejar de invertir en esa refinería, ni la va a privatizar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Creo yo que quedaría a futuro planes de trabajo para captura de carbono en los combustibles líquidos o que los combustibles líquidos sean más limpios. Estamos con el Euro 4, deberíamos pasar al Euro 6, en Europa están con el Euro 7.
¿Y qué pasó? Por la refinería estatal se ha aplazado el cumplimiento del Euro 6. Es decir, ¿y hasta cuándo? Posiblemente 2 o 3 años más. Y seguramente en 2 o 3 años más estemos hablando del aplazamiento para llegar al Euro 6. Y en Europa seguramente en ese tiempo estaremos en el Euro 8. Entonces, ¿qué ventajas podemos tener nosotros al respecto? Pues la ventaja que podemos tener nosotros al respecto es mirar qué sucede en el futuro, mirar cómo los demás países que están en la misma situación que la nuestra comienzan a trabajar en procesos claros, en políticas claras, trazables, que otorguen seguridad jurídica al inversionista. Me han invitado para exponer en la asociación, en el Congreso de la Asociación de Grifos. ¿Por qué? ¿Qué les preocupa? Oye, lo que se viene, las energías nuevas, ¿cuál va a ser la nueva regulación? ¿Van a hacer lo de siempre? ¿Van a hacer un copy-paste de las normas europeas de cero descarbonización, de todo electrolineal? ¿Y nosotros cómo hacemos? ¿Se imaginan lo que va a hacer las estaciones de servicio que tengan que establecer actualmente, tengan que reservar áreas para la electromovilidad? Y lo comentabas tú, María Julia, ¿cómo está nuestro parque automotor? Y pasar eso a electromovilidad, si bien es cierto, y yo soy una de las principales personas que lo comenta, que todos debemos adecuarnos a nuestra realidad, pero lo cierto también es que el mirar hacia adentro y tratar de llevar el caso de la adecuación, de la transición, tampoco podemos dejar de mirar lo que sucede afuera. Y ese no dejar de mirar lo que sucede afuera implica que tanto el sector privado, la academia y el gobierno, especialmente las autoridades de turno, se pueda hacer un plan de trabajo continuo, un plan de trabajo conjunto que lleve a un marco de seguridad jurídica que permita trabajar. La única experiencia que tuve yo en la cual pude ver que estuvo Estado, academia y sector privado fue cuando se trabajó en la Ley de Generación Eficiente, que hubo mesas de trabajo que lo promovió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y hubo mesas de trabajo más de un mes continuamente para discutir cada punto de la ley y de los reglamentos. Al final esa ley nos habrá durado unos 10 años y luego ya comenzaron a haber problemas, pero fue algo que funcionó, pero que no se ha hecho en el sector de hidrocarburos. En el otro me robo 2 minutos menos. Gracias, es que vamos contra reloj. Bueno, muchas gracias. Bueno, como vemos, hay algunos retos específicos del sector de hidrocarburos, también, bueno, para gas en específico, pero también algunos que se comparten y tal vez la infraestructura sea uno de esos temas compartidos a todas las fuentes. Entonces, quisiera preguntarte, Lenin, dada tu experiencia, ¿cuáles crees que son las principales brechas que deben cerrarse en Perú para una transición energética viable? Buenas tardes a todos, muchas gracias a la organización por la invitación y un saludo especial al panel, es un gusto compartir este espacio. En efecto, cuando hablamos del cierre de brechas, podemos mencionar que el Perú tiene una cartera interesante en proyectos, tanto en transporte como distribución de gas y también en línea de transmisión, lo digo desde el lado de las APPs, que son la de mi experiencia, y podemos mencionar, por ejemplo, como ya se ha hecho el proyecto de 7 regiones con Cálida a través de una adenda, también el proyecto del gasoducto costero con la adenda que también se viene gestionando por el lado de TGP. Y hay también algunos proyectos adicionales como líneas de transmisión que van en el orden de los 100 y 200 millones de dólares y también algunas líneas de transmisión un poco más con montos menores de inversión que van entre los 30 y los 100 millones de dólares. Si hacemos esta suma, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares como proyectos de inversión que se están pensando para los siguientes años. Entonces, hablamos de una cartera realmente importante a nivel de desarrollo tanto de hidrocarburos, de gas natural como de electricidad. Cuando yo tuve una temporada un poco larga en el Ministerio de Economía y Finanzas y trabajamos el Plan Nacional de Infraestructura, cuando trabajamos este plan habíamos encontrado algunos problemas que seguramente todos ustedes conocen, pero digamos hablábamos por ejemplo de el bajo despliegue del gas natural domiciliario, menos del 20% de las familias tienen acceso al gas domiciliario, la baja capacidad de almacenamiento de GLP, que era lo que se mencionaba hace un momento también con esta norma de inventario de hidrocarburos,
También hablamos de una baja cantidad de infraestructura de transporte de gas que obliga muchas veces la reinyección del gas y también una generación eléctrica altamente centralizada, ¿no? Y esto en realidad nos lleva a pensar en que más que hablar de una cartera baja o con montos de inversión menores, lo que necesitamos pensar es en una planificación estratégica del sector. Y es que en realidad cuando hemos trabajado el Plan Nacional de Infraestructura aparecía esta discusión de priorizar entre lo estratégico y lo presupuestal. Y obviamente cuando hablamos de APPs nos referimos a proyectos que en su mayoría son cofinanciados, pero tenemos proyectos como el SIDGAS, que era cofinanciado, que tenía una gran demanda de recursos, y cuando, por ejemplo, queríamos meter ese tipo de proyectos dentro del Plan Nacional de Infraestructura, teníamos la discusión interna en el Ministerio de Economía de no hay dinero para este proyecto, ¿cómo hacemos para considerarlo? Que primero vayan y consideran el presupuesto y ya luego lo incorporamos. Y es que en realidad la forma en la que el Estado peruano va programando sus gastos es bastante particular porque considera que la obra pública se va a mantener en un orden de magnitud permanente y que hay un crecimiento vegetativo, y en ese crecimiento vegetativo debemos considerar de repente los nuevos proyectos, y ese pequeño crecimiento no es suficiente para incorporar proyectos relevantes que puedan cambiar el país. Entonces, digamos que hablando del cierre de brechas, creo que lo importante, además de complementar la cartera, es tener una visión estratégica frente a lo presupuestal. Y claro, ¿cómo se logra esta visión estratégica? Pues con el enfoque de sostenibilidad que está incorporado en los diferentes sistemas, ¿no? Hablamos de sostenibilidad ambiental, institucional, económico-financiera, sostenibilidad social también, pero sobre todo uno de los aspectos que creo que puede ayudar muchísimo es el enfoque territorial, que parece que ya está calando bastante en la planificación de inversiones. Hemos visto en la experiencia también que tanto el sistema de inversión pública como el sistema de inversión privada ya están hablando de este concepto de enfoque territorial que nos obliga a ver el territorio, sus potencialidades, y en base a las potencialidades diseñar proyectos que maximicen justamente ese potencial de desarrollo. Entonces vamos a tener potencialidades logísticas, turísticas, seguramente agrícolas, mineras, y cada una de esas actividades, cada una de esas potencialidades va a tener una necesidad energética, una demanda energética asociada. Lo importante a nivel de país, y ahí coincido completamente con el panel, es que se pueda tener este tipo de articulación porque, digamos, no está de más mencionar casos como la concesión de distribución de gas del sur y suroriente, que caducó en su momento porque, claro, en la intención que mencionaban de promover la masificación del gas, se establecen estos espacios de abastecimiento de gas a través de camiones, pero en este caso fueron camiones que, por ejemplo, iban a las zonas que tenían una concesión de distribución de gas, que pueden hacer peligrar también el equilibrio económico financiero de los contratos de concesión que se han firmado. Entonces, sí es bien importante que haya una visión integral de las necesidades energéticas y que en base a eso el sector público y privado puedan conversar sobre aquellos proyectos que las atiendan de mejor manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tan interesantes aportes y por el tiempo. Bueno, creo que otro de los retos que marca ese nuevo contexto al que se enfrenta el sector energético son los criterios, marcos de conductas y guías ESG, que vienen marcando estos nuevos lineamientos y responsabilidades para la inversión energética responsable. En ese orden de ideas quisiera preguntarte, Luis, ¿qué retos identificas para América Latina en la adopción de estos criterios? Bueno, yo creo que iniciemos por dar gracias al doctor Segarra, al doctor Karen Poma, a toda la organización, a la Católica del Perú por tener y apoyar este gran evento que vamos a cerrar con este gran panel. Y al escuchar a mis compañeros hay muchos puntos comunes. Escuchaba a Lenny, los escuchaba al doctor Barrera. Pero arranquemos por esto. Yo siento, y pues me corregirán, que hay un mantra que se ha venido repitiendo panel a panel, y es que el gas es el energético de la transición, y lo venimos repitiendo en todos los paneles y lo encontramos, y pues está bien. O sea, realmente uno tiene que mirar dentro de la canasta energética y lo que, pues, digamos, tiene como país y echar mano de lo que tiene. Está perfecto. Pero pues digamos que en esta lógica de ESG, que es el reto que nos propuso aquí Alejandra,
pues todos estos criterios de ambiente, sociales y de gobernanza tienen que verse reflejados entre cualquier tipo de elección que tengamos que tomar, ¿no? Entonces ya uno entiende que no solo es el criterio de qué tengo a la mano, que hay cerca dentro del territorio que yo, de mi país, sino también que tengo que agregarle algunas frasecitas que escuchábamos dentro de lo que nos exponía el doctor Segarra esta mañana dentro de la lógica del trilema, como son la equidad, la justicia, la inclusión y la diversidad. Si nosotros no incluimos esas palabras dentro de estas políticas, dentro de estas regulaciones, dentro de estos cambios que hagamos, pues no vamos a llegar a ese objetivo que nos planteaba al inicio del panel Alejandra, que era este tema de la justicia energética, ¿cierto? Seguramente cuando pasamos del aceite de ballena a otro tipo de energético, pues no lo teníamos tan claro, pues digamos que en este momento sí lo tenemos que tener ahí y lo tenemos en la agenda. En ese sentido, entonces he decidido, y por el buen uso del tiempo, dedicarme un poco más a lo social que lo ambiental, porque pues lo ambiental yo lo he venido trabajando en otros paneles y pues quiero subrayar dentro de esta lógica. Entonces, me comentaba Alejandra de qué retos hemos encontrado al lograr incluir estos criterios dentro de la elección del energético. Entonces, el primero que quiero destacar es que todo tipo de inversión, una pregunta, ¿todo tipo de inversión incorpora los ESG en su operación? Yo diría no. Hay países, hay capitales, hay inversión que no reconoce o no tiene en cuenta los ESG, y es así de fácil. Y ya como país vamos a tener que elegir si decidimos maximizar capitales y ver esa lógica o maximizar el capital social, ¿sí? Y tener en cuenta, digamos, la protección, todo lo que los servicios ambientales nos pueden entregar. Dije que no iba a hablar de ambiental, pero digamos, metámoslo ahí un poquito. Entonces, definitivamente a la empresa que sí decide seguir estos estándares, estos criterios, estas directrices, estas reglas de conducta, pues va a entrar a competir con capital que ha decidido no estar ahí. Entonces es el primer reto, ¿no? Como empresa, bueno, si no la vamos a jugar por seguir estos criterios y tener unos réditos sociales y ambientales, o no lo vamos a hacer. Ahí está. Otro tema es también lo que mencionaba Lenin, que hay que tenerlo muy claro y lo he escuchado en otros paneles, es diferente operar en espacios donde hay una fuerte presencia estatal, en donde hay ausencia del Estado, y el Estado es chiquitico. Y eso nos pasa en todas nuestras regiones y en todos los países latinoamericanos. Y eso hay que reconocerlo. Es diferente operar en el Caribe que operar en la sierra. Y ahorita nos mencionaba en el almuerzo nos mencionaban cómo era importante identificar al Caribe y los retos que hay en el Caribe, y que seguramente son diferentes a los que hay en otras regiones y en otros países. Y entonces uno tiene que ir como a criterios objetivos de cómo logra diferenciar esto, y entonces usualmente uno echa a mano del índice Gini de desigualdad, pero también hay un efecto que me gustaría subrayar, un estudio de Santiago Montenegro que hizo en Colombia, que habla que la geografía de los países sí afecta este tipo de decisiones. Y jocosamente yo le digo, los países arrugaditos son diferentes a los países planitos. Y tenemos países arrugaditos, y hay que saber que eso representa unos retos diferentes a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y cómo uno lo viene aterrizando ni siquiera a las regiones, sino también a los municipios más pequeños. Las municipalidades tienen características diferentes. Y en un excelente podcast, aquí valga la pena la publicidad, que hicimos con la doctora Janine en temas de pobreza energética, me contaba que hay partes del Perú en donde es importante cocinar en leña porque no sabe igual la comida, ¿cierto? Y entonces hay unos criterios que realmente son muy intrínsecos, y sí, cocinar con leña es tenaz, pero ¿por qué y en qué manera? Hay que tener en cuenta esas características de hacia dónde estamos llevando este tipo de cambios. Y ahí vamos a encontrar qué tanta resistencia vamos a tener a esa modificación que vamos a hacer. Finalmente hay algo, bueno, un tercer criterio que también dentro de estos que me preguntas, Alejandra, es el tema de que hay que tener cuidado con las zonas de conflicto, y en Colombia sí que sabemos de zonas de conflicto, ¿no? Entonces, miren, hay un gran error que yo quiero decir, y lo menciono en varios espacios del sector energético colombiano, y es que al momento de traer estas energías limpias, de alguna manera terminaron regulando de espaldas a la experiencia que teníamos de los extractivos. Y me refiero a hidrocarburos y me refiero a minería.
Y al final hay unas zonas de conflictos y en los ESG sí que se ha crecido en términos de estándares como el código CRAFT de la ARM, como el estándar responsable por la minería responsable IRMA, que dice que cuando usted va a zonas de conflicto tiene que tener unos cuidados especiales en cadenas de suministro, en seguridad, y eso sí que se tiene que integrar más allá a las características y a las decisiones que tiene que ir. Finalmente hay otro tema que quiero destacar, es esta lógica del social washing, que viene de la lógica del greenwashing y de la lógica de la ecoimpostura, y es posar como que yo realmente a través de estos criterios estoy siendo socialmente responsable o amigable con el ambiente, cuando en realidad lo que estoy es intentando meterle mucho al marketing y poco a lo que realmente cambio hago. Entonces esos 4 retos yo siento que como empresa, a la hora de seleccionar, a la hora de ir, a la hora de mirar cómo hacer este cambio y estos retos energéticos, tengo que tener en cuenta para tomar una decisión que realmente aporte a que mi operación logre avanzar de la manera más idónea posible. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que con esta primera ronda ya nos quedó claro el contexto de estos retos que tiene el sector energético en los cambios que hemos mencionado. Pasamos entonces a la segunda ronda y aquí pues la buena noticia es que vienen las propuestas, la mala es que tendremos ahora 3 minutos cada uno, entonces son propuestas muy efectivas. Entonces quiero empezar contigo, Solange, preguntándote de manera concreta, ¿qué condiciones regulatorias, ambientales y de inversión crees que son necesarias para que el gas natural pueda desempeñar el rol que se espera en la transición energética? De manera concreta y directa. Hay 3 condiciones que me parecen imprescindibles. Una, y lo he escuchado anteriormente y creo que solo hace o confirma la importancia y la necesidad, que es tener un marco legal claro y estable, ¿no es cierto? Necesitamos un marco regulatorio predecible, transparente, que genere seguridad jurídica y confianza a los inversionistas. Y esa estabilidad se traduce al final del día en normas coherentes, en procesos óptimos y además una solidez en la institucionalidad que lamentablemente tanto carecemos en nuestro país específicamente. Las inversiones en gas natural son costosas, son sumas importantes que necesitan una recuperación a largo plazo. El segundo tema es incorporar al gas natural como parte de la política energética nacional. Se requiere incluir al gas natural como parte del portafolio energético de la transición que se plasme en políticas públicas y en planes de descarbonización. Acá el Estado juega un rol muy importante, puede priorizar proyectos que impliquen mejoras o términos positivos de sostenibilidad y seguridad jurídica. Además puede promover incentivos fiscales para promover la inversión privada. Y el tercer punto es definir normas de calidad y de seguridad que sean claras, ¿no? Es importante fijar estándares técnicos a lo largo de la cadena de producción, transporte, distribución y consumo eficiente del gas natural. Y estas normas no solo protegen al medio ambiente, a las personas, sino que determinan la calidad técnica o las especificaciones que tiene que tener el gas, evita en consecuencia fallas técnicas, accidentes, y todo esto redunda en la posibilidad de generar confianza para la inversión, que los organismos reguladores puedan fiscalizar y supervisar sobre una base clara para todos los agentes de la cadena. Actualmente en el país, y específicamente en el upstream, y esto también lo mencionaron en el panel anterior, este government take es sumamente alto debido al marco legal que tenemos, ¿no? Regalías, impuestos, los que nos quita competitividad en la región. Sumado a ello, y acá también me sumo a la explicación de Senia, que si bien mencionaba el tema de minería, pero aplica perfectamente para hidrocarburos, la tan famosa y triste permisología. Para iniciar un proyecto de hidrocarburos en el país, los plazos pueden ser de 7 a 10 años para iniciar un desarrollo, mientras que en otros lugares los plazos probablemente son la mitad. Esto significa que se requiere prioritariamente simplificar, que es algo que también venimos conversando en el Perú desde hace muchísimos años, pero que es necesario implementar. En resumen, el gas natural puede desempeñar ese rol constructivo para la transición siempre que esté de la mano de un marco legal claro,
de una política energética nacional a largo plazo y finalmente en condiciones de inversión sostenibles en el tiempo. Listo, muchas gracias y perfecto con el tiempo. José Antonio, quizá uno de los riesgos que sí, de los retos que sí se comparte o están en común con la Unión Europea es la descarbonización también para la competitividad, o sea, no descuidar esa competitividad de las empresas y concretamente, y pues dada tu experiencia, quiero preguntarte, para las empresas de hidrocarburos, ¿cuáles creen que son esos instrumentos de política pública, regulatoria, etcétera, que pueden ayudar a mantener esa competitividad en el marco de la descarbonización? Gracias por la pregunta. Un poco compleja. ¿Qué van a hacer las empresas para descarbonizar? Yo creo que la principal acción antes de descarbonizar y no perder competitividad en el contexto en el que aún tenemos hidrocarburos en el país y para que éste se pueda desarrollar, se habló mucho de la D, yo creo que tendríamos que trabajar en la I, la integración. Y explico brevemente y hago un símil con un sindicato de trabajadores en un banco importante del país. Un amigo laboralista me decía, siempre la tarea del abogado laboralista era pelearse con el sindicato y cuando terminaba la negociación, pues el premio del abogado laboralista era, le di lo mínimo, le di lo poquito. El sindicato no ganó mucho, estrellita para mí. En el contexto social en el que estamos actualmente en América Latina, donde la izquierda está entrando con bastante fuerza, este amigo me comentaba, decía, he cambiado el criterio. Ahora, ¿qué gana el sindicato? Y decía, estás loco, no te van a dar tu premio. No importa, me van a premiar más. ¿Por qué? Porque en un contexto de izquierda, el día que quieran estatizar la banca, los primeros que van a salir a defenderme es el sindicato. No van a ver al empresario, van a ver al trabajador. Ellos van a estar en las puertas defendiendo cada agencia bancaria, porque si no, van a perder todos los beneficios que yo le doy como banco, como empleador. En el caso del Axrim, por ejemplo, y es algo que en algún momento también lo había comentado, es tan sencillo, pero tan sencillo poder hacer un censo de infraestructura de lo que cada localidad, cada pueblo necesita, carreteras, hospitales, educación, inversión en becas para que en todos estos cuantiosos ingresos por la carga que se tiene en el tema de regalías, de canon, en vez de esperar que sea la comunidad la que presente el expediente, el Estado debería agarrar esos recursos y en función de esas necesidades, poder darles a la comunidad y directamente poder trabajarlas con la comunidad y ejecutar esos trabajos por obras, por impuestos. Si lo quiere hacer la empresa más rápido, que lo haga la empresa a costa de las regalías o del canon o de los impuestos. Porque el día que la comunidad vea que sus hijos son profesionales, que tienen educación, que tienen trabajo, que tienen vías de transporte, que están integrados al beneficio del país, son los primeros que van a promover el desarrollo de los recursos naturales de manera responsable y creo que de la mano con ese trabajo y el Estado trabaja con normas claras para una política de descarbonización, va a ser mucho más sencillo llegar al objetivo. Ahora sí, cumplí con el tiempo. Muchas gracias. Lenin, de acuerdo con lo que nos comentabas ahora, quisiera preguntarte si consideras que hay algunos instrumentos regulatorios específicos que permitan esa materialización de lo que se requiere para cerrar las brechas en temas de infraestructura que mencionabas para la transición. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante incidir en el financiamiento, en la seguridad de la recuperación de las inversiones. Y esto a propósito de este concepto tan interesante de tómbola regulatoria, porque se advierte no solamente en el desarrollo de nuevos proyectos, sino también en lo que está pasando ahora con los dos proyectos grandes que se mencionaban, de Cálida y de TGP, o sea, dos proyectos que son necesarios, que el gobierno ha impulsado a través de la iniciativa estatal, que no han tenido
o no han podido llegar a buen puerto por diferentes razones, y que ahora que se someten a una, digamos, una ampliación de las concesiones que están vigentes, pues revelan esta necesidad de asegurar que las inversiones se recuperen efectivamente. Y digamos que aquí el tema de fondo es que se podría utilizar esta contractualización de los derechos para el reconocimiento de inversiones y el aseguramiento de la recuperación de inversiones, porque lo que sucede con ampliaciones de capacidad, por ejemplo, es que se someten luego al ejercicio regulatorio y en el ejercicio regulatorio podemos tener un resultado que no reconozca ciertas inversiones, cosa que no pasa en los contratos. Y digamos que esto es muy particular del sector energía, porque en otros sectores como transporte, contractualizar los derechos y asegurar la recuperación de inversiones es cosa de todos los días. Se plantea un CAPEX, se establece una fórmula de recuperación y las inversiones están aseguradas, incluso en caso de caducidad, el inversionista tiene derecho a recuperar la inversión efectivamente ejecutada. Eso es algo que todavía no se advierte en este sector y creo que eso podría ayudar muchísimo. Y también en la línea del financiamiento, probablemente sea importante que el gobierno destine algunos recursos para financiar actividades que promuevan la transición energética. Hace poco más de un mes se aprobó una ley de crédito suplementario y una de las disposiciones crea el famoso FONELEC, que es un fondo justo para la transición, para promover la movilidad eléctrica en el país. Pero cuando uno va a la disposición, porque el título puede ser muy, muy atractivo, en realidad dice que se va a constituir un fideicomiso entre el Ministerio de Ambiente, va a participar la Autoridad de Transporte Urbano y entre ellos van a tener que encontrar recursos para sacar 5 millones y fondear este fideicomiso. Entonces, si nos ponemos a pensar en la tarea que involucra la transición energética, pues 5 millones definitivamente van a quedar bastante cortos. Y es un poco este ejercicio que planteaba hace un momento de tengamos una visión integral de cuáles son las intervenciones que se necesitan, tengamos una articulación efectiva entre el sector público-privado y en base a eso pues programemos adecuadamente los recursos públicos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Luis recordaba ahora que estuve en un debate muy interesante que se dio en el Club Español de la Energía sobre este paquete Omnibus, de todos los reportes que debían presentar las empresas, y estas comentaban que llegaba un punto en que no sabían qué era todo lo que tenían que reportar porque ya se volvía un tema inmanejable de reportes ESG. Y quiero preguntarte, en el caso de América Latina, si crees que pueden haber retos de que no se logre una real integración de estos criterios en los marcos regulatorios y que quizás se convierta en un tema más formalista y de cumplir con reportes de sostenibilidad. Sí, inclusive hace poco hizo un anuncio que iba a unirse con otros estándares para simplificar. Entonces digamos que los mismos estándares están diciendo, oiga, nos toca unirnos porque ya como que somos demasiados y las empresas cada vez es más difícil elegir por cuál ir. Y si lo miramos dentro de este tal Publish What You Pay, también está seleccionando como una nueva visión, si estamos hablando dentro de lo que los estados tienen que ver. Y sí, digamos que una tendencia es hacia la simplificación de estándares para que se puedan digerir de mejor manera por parte de las empresas, y en eso tienes toda la razón. Pero entonces ahí sí viene una pregunta que nos debimos haber hecho desde el principio, si es que al final una de las funciones que tienen los ESG, y pues viene desde que su versión 1.0, bueno, tal vez 2.0, que es la RSE, que es de empujar ciertos temas para que terminen al final integrándose dentro de la normatividad o dentro de la regulación. Y eso nos lleva a tu pregunta, que pues realmente es todo un reto integrar este tipo de nuevas visiones, porque al final genera nuevos reconocimientos de derechos y más carga pues no impositiva, pues de alguna manera, por lo menos más carga de gasto dentro de los presupuestos de las empresas en sus operaciones. Y es por esto que tenemos que ser muy responsables, es el integrarlos. Yo te traigo un ejemplo real, y es que actualmente Colombia cursa un proyecto de ley para hacer obligatorio la debida diligencia en derechos humanos para las empresas, ¿cierto? Entonces, si nosotros redactamos una norma que diga todas las empresas del país tienen que cumplir con una debida diligencia en derechos humanos, punto, pues entonces va a tener unos efectos, digamos, muy complejos a la hora de pensar.
a la hora de hablar un poco de la operación de las empresas. Por eso, desde la universidad siempre hemos avanzado sobre, ok, si vamos a integrar este tipo de ideas, yo creo que acá nadie va a estar en contra de que se integren los derechos humanos dentro de las operaciones de las empresas, pero sí hay que hacerlo de manera responsable. ¿Qué es integrarlo de manera responsable? Aquí tengo a mis maestros, el doctor Íñigo mencionaba que para que el derecho a la energía sea derecho, pues tiene que realmente resolver conflictos, y al final una norma que no cumpla, digamos, unos criterios que organicen un poco esta integración, pues no va a cumplir su finalidad. Y les doy un ejemplo cortico. ¿Qué órganos de la administración colombiana se van a encargar de esto? La norma no dice nada, simplemente que el Estado tiene que velar. ¿Qué músculo financiero van a tener estos órganos? Van a necesitar un músculo financiero muy fuerte porque las empresas usualmente operan en regiones y entonces tenemos que tener las comisiones, y todos los que hemos trabajado en el gobierno sabemos que hay que sacar viáticos, hay que ir para allá y tenemos que montar una comisión a revisar qué es un músculo financiero que se debe garantizar, no lo trae la norma. ¿Qué tiempos de adaptación se le va a dar a la industria para que llegue a este tema? Ya es importante, porque si usted no se adapta, si no da un tiempo de adaptación, y simplemente vamos a cerrar operaciones o detener o quitar un licenciamiento ambiental, en el peor de los casos, pues realmente vamos a alejar a la inversión. Y finalmente, que esto se haga por escalas, o sea, que esto no simplemente llegue al sector minero energético, que usualmente es como no por donde llegan este tipo de normativas, sino que también miremos lo que nos comentaba acá el doctor al inicio del panel. Somos nosotros el sector que más aporta a la emisión de carbono dentro de nuestra canasta de carbono, o si también tenemos que venir a ver a la agroindustria y al resto de los sectores. Muchas gracias, Luis. Bueno, Juan Miguel, la última pregunta. Definitivamente la descarbonización genera nuevos modelos de negocio, nuevos retos. Entonces quiero preguntarte, ¿puede ser la descarbonización aliada de la competitividad para las empresas? Yo quiero, para responder esa pregunta y un poco poner punto final al panel, creo que vale la pena compartir con ustedes las conclusiones principales del CERAWeek de este año. El CERAWeek es tal vez el foro de energía más importante del mundo. Este año, en enero, febrero, fue el CERAWeek y participaron los principales ministros de energía del G7, el G2, etc. Y lo que se dijo ahí, y las conclusiones, creo que son sumamente relevantes para la discusión de este panel y para este país. Y fueron básicamente 5. Primero, el papel continuo de los combustibles fósiles, particularmente el gas natural y el LNG. O sea, los combustibles van a seguir siendo parte primordial del menú energético del mundo por las próximas décadas. Es impresionante cuando, si pueden entrar a la página web del CERAWeek, vean la intervención del ministro de Japón diciendo: yo no quiero hidrógeno verde, denme LNG. O sea, ha habido un movimiento pendular en el mundo que creo que se había ido a un extremo malo, y estamos regresando a un punto mucho más equilibrado de lo que es el desarrollo equilibrado de las fuentes renovables y las fuentes tradicionales. Segundo, la seguridad energética como prioridad. El mundo ha sufrido los estragos de la guerra en Europa. Europa ha sufrido en carne propia los problemas de la falta de seguridad energética. Es un tema nacional, de seguridad nacional, ¿no? Alemania hipotecaba el gas ruso y las renovables. Al final rescató las carboneras, ¿eh? Y pisoteó todo su discurso verde de décadas. O sea, cuando falta electricidad y falta gas y la gente tiene frío, no hay gobierno que resista un apagón prolongado. Entonces, la seguridad energética es hoy día en el mundo una prioridad. Tercero, el impacto de la inteligencia artificial sobre la demanda eléctrica. Estamos empezando a ver los albores de lo que va a ser el impacto de la inteligencia artificial sobre la demanda de electricidad en el mundo. O sea, las bases de datos hoy día consumen ingentes cantidades de energía. Hoy día se está construyendo un database en Pensilvania que tiene 3 gigas de potencia de demanda. O
O sea, se necesitan 4 centrales del Mantaro para abastecer esa base de datos en Pensilvania. Entonces, Estados Unidos se está planteando la necesidad de duplicar su demanda eléctrica en los próximos 10 años. Es un reto formidable en cuanto a requerimientos de fortalecer redes, o sea, infraestructura y fuentes de energía. Y, dicho sea de paso, el mundo no quiere energía, quiere potencia. El mundo está ávido de potencia y las renovables, lamentablemente, tienen limitaciones para dar potencia. Cuarto, la complejidad de la transición energética. El reconocimiento de que la transición energética es un monstruo multifactorial. Contiene elementos climáticos, tecnológicos y hasta geopolíticos. Entonces, tenemos que, de alguna manera, tener una visión muy holística, si se quiere ver, del tema de la transición energética. Y finalmente, la necesidad de un enfoque equilibrado y pragmático. Los países tienen que adecuar sus objetivos de largo plazo a la realidad de cada país, a la existencia de sus propios recursos. El Perú ha sido bendecido con agua, con radiación, con viento y con gas natural. Es un crimen dejarlo enterrado cuando en las próximas décadas va a tener al gas como un protagonista de la transición energética. Sin gas no es posible el desarrollo armonioso de renovables en un país como el Perú. Muchas gracias. Bueno, como fuimos con buen pace, nos quedan 4 minutos. Les voy a pedir que en 1 minuto cada uno diga una frase prioritaria, o sea, la recomendación prioritaria en una frase de cuál es el consejo que ustedes le darían a las empresas del sector energético en este contexto de cambio. Entonces, empezamos y… Se acabó. Netamente, yo creo que también ayudar al Estado a promover la integración. Yo diría diseñar una estrategia de transición energética a medida, ad hoc, que parta de las fortalezas locales. Gracias. En el Perú, sin gas, no es posible transición energética. Bueno, y la integración con la participación estatal y sobre todo la inversión privada que deben ir de la mano siempre. Yo diría, no hagan copy-paste, de verdad, no se hagan ese daño, o sea, tomar experiencias de donde vengan, de Europa, de Estados Unidos, de otros espacios, como lo mencionaba José Barrera en el tema de electromovilidad y lo que nos pasa en temas de derechos humanos y empresa, hacer copy-paste es un mal negocio, hay que revisar realmente los efectos sobre nuestra Latinoamérica o bueno, Iberoamérica. Bueno, lo logramos y como que 1 minuto yo diría que los países arrugaditos, como tú dijiste, entendamos y comprendamos nuestra posición en un contexto de geopolítica de la energía. Entonces, muchas gracias. Último panel, no sobre 1 minuto, entonces creo que, fue muy interesante todas sus ideas, entonces pues damos por finalizados los paneles. Muchas gracias. Agradecemos a la moderadora y a los panelistas del 10º panel por sus enriquecedoras intervenciones.